Hola, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien contigo. This is Tamara Marie, host of the Learn Spanish con Salsa podcast. I wanted to ask you a quick question before we get started with this episode. Do you have trouble hearing and understanding native Spanish speakers? Whether you've been learning Spanish for 2 weeks or 2 years, it can be a struggle to really understand the fast pace of Spanish spoken by native speakers. So if that's you, don't worry, I got you. I have developed a method that will help you understand 80% of spoken Spanish in less than 30 minutes. This method will help you improve your ability to hear and understand native Spanish speakers so you can increase your listening comprehension and shed your fear of being afraid to start a conversation. A lot of times we don't want to talk to someone in Spanish because we're afraid that when they talk back, we're not going to understand what they say. So we really need to get after that fear by improving our Spanish listening skills. So if this is something that you're interested in, I'd love to share it with you. I'm providing access to this masterclass absolutely free so that you can learn how to improve your Spanish listening skills. If you want to sign up, just go to SpanishConSalsa.com/listen. That's SpanishConSalsa.com/listen. Now, we're only going to have this masterclass available for a limited time, so make sure you sign up today if you want to get access, SpanishConSalsa.com/listen. Okay, let's get to this episode of the podcast. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, bienvenidos al episodio 197. Welcome to episode 197 of the Learn Spanish con Salsa podcast. I am super excited for this episode, not only because we have a member of the Spanish con Salsa team joining us again, but as you heard, we're on episode 197, which means we're very, very close to our milestone episode 200. So that's coming up in just a few weeks. We will have something special for our listeners, so make sure you're subscribed to the podcast if you haven't already, so that you'll be notified when we release episode 200. So I'm super excited about that. But today on the podcast, we're joined by Joenia, who is a member of the team here at Spanish con Salsa. She's one of our language coaches from the beautiful island of Cuba. And in this episode, she returns to the podcast to share with us one of the most popular songs from Cuba. Now, you probably have heard this song, but you may not have known it was from Cuba, and you might not have any idea what the lyrics are about. So Joenia is going to share the rich culture and history of the song that also, surprisingly, is about some other artists in Cuban history that are very important for the island. So if you're not familiar, or even if you are a little bit familiar, make sure you listen to the entire episode so you can learn more about the beautiful island of Cuba through this song. Now, also want to let you know that at the end of the episode, I'll be sharing with you some more resources if you want to learn Spanish with Joenia, or if you want to get the transcript, because this episode will be 100%, 100% in Espanol. So if you're a beginner, hang in there. You might want to get the transcripts. Go to our show notes page at learnspanishconsalsa.com/197 for episode 197 of the podcast. And you'll get a link there that will give you instructions for how you can get access to the transcripts. Now, if you're an intermediate level or lower intermediate, then this still may be a little challenging for you, but I encourage you to listen once without the transcript, and then make sure that after you listen to it once or twice, that you then grab that transcript and make sure that you understood everything that you heard. So I hope that you enjoy this episode and this conversation with Joenia. En este episodio vamos a compartir con la audiencia una canción de Cuba. Entonces yo creo que es una canción muy popular. Entonces, bienvenida al podcast, Joenia. Gracias por estar conmigo otra vez en el podcast. Es un placer para mí estar aquí contigo en el podcast de hoy. La primera vez que escuché esta canción estaba en la escuela, porque en ese momento todo el español que aprendimos fue de México, de España. Para mí, yo no sabía nada de Cuba, entonces
pensé que fue una canción de México, ¿no? Sí. Porque para mí suena mexicano, porque yo no sabía nada de Cuba. Entonces, ¿puedes explicar cuál es la canción que vamos a revisar en este episodio y un poquito de la historia de la canción? Porque yo sé que no es de México, ¿no? A ver, la canción que vamos a ver hoy, que vamos a revisar, es La Guantanamera. Es una canción escrita por Compay Segundo, es decir, fue cantada por Compay Segundo. La Guantanamera es referido a una mujer de la ciudad de Guantánamo. Es decir, hay una muchacha, una señora de Guantánamo a la cual le dedicaron esa canción. Entonces, como es Guantánamo, que sería la ciudad, le dicen Guantanamera a la mujer porque es un modo de decir ella es de Guantánamo. Entonces, es como una canción más o menos como de amor también. Es una de las canciones más populares cubanas y sobre todo para quien le gusta las canciones más calmadas, que son de son, no es salsa, pero es más despacio, es más linda de escuchar también. Entonces, Compay Segundo es muy famoso en Cuba. Entonces, el género de son, porque yo sé Sí. que muchos saben que hay salsa, pero yo sé que salsa es como una mezcla de diferentes tipos de música del Caribe y de América Latina. Entonces, con son, yo sé que eso tiene una historia de Cuba. Entonces, ¿puedes explicar un poquito de la historia de son y cuál es la diferencia entre son y salsa? Ok, digamos que es un ritmo muy antiguo, que está el son y el danzón. Es muy formal el baile. Cuba, pero Santiago de Cuba es, digamos, donde sale la música del son. Y hay varios tipos de cantantes que son muy famosos. Hoy en día no es que se escuche mucho el son, porque digamos que ahora se escucha más los géneros de salsa, bachata o reggaetón, que han salido mucho, pero quien le gusta mucho la música, quien sabe mucho de la cultura, por ejemplo, cubana, sabe que el son es una de las músicas más importantes para nosotros los cubanos. Entonces, digamos, la historia sí, no te la sé decir en estos momentos, pero sí sé que nació en Santiago de Cuba y es una de las músicas más escuchadas de muchos tiempos atrás, del tiempo de mi abuela, por ejemplo. Sí, entonces de Santiago de Cuba, no de La Habana. No, es de Santiago de Cuba. El son nació en Santiago de Cuba. En Santiago hay una casa que se llama la Casa del Son, que sería donde muchos soneros se reunían y hacían, por ejemplo, festivales o se reunían entre todos y cantaban las canciones de son. Específico por eso, porque el son nació allí en Santiago. Ah, ok, muy interesante. Yo tengo que visitar ahora. Sí. Entonces, vamos a empezar con esta canción porque Guantanamera es una mujer de Guantánamo. Exacto. Y aquí en Estados Unidos pensamos en Guantánamo como Guantánamo Bay porque tenemos el famoso área allí que no tiene una buena connotación, ¿no? Es algo diferente. Entonces, ¿puedes explicar un poquito de la ciudad de Guantánamo fuera de eso? Porque yo no sé mucho de eso. Ok, Guantánamo es una ciudad en el sur de Cuba, es cercana a Santiago de Cuba, es, digamos, la punta que va hacia la parte de Haití, Dominicana, es decir, esa zona, es decir, en la parte sur de Cuba y cerca de Santiago. Es un pequeño pueblo, no es tan grande como por ejemplo lo es Santiago o como lo es Matanza o La Habana. Pero igualmente no es tan popular, pero tampoco es menos popular, es decir, es una ciudad normal de Cuba. Y bueno, no sé decir muchas cosas de Guantánamo porque no nací allí, pero sí sé que es una ciudad muy linda porque tiene Baracoa. Tiene una vista que si vas a la cima de Baracoa puedes ver todas las luces, por ejemplo, que se ve desde Haití, Dominicana, porque está muy cerca. Hay como un faro donde tú puedes mirar de noche, porque en la tarde o en la noche puedes mirar todas las luces que se ven desde Haití o Dominicana. Ahora específicamente no te sé decir cuál de los dos países es, pero sí sé que se ve la costa con las luces. Es muy lindo. Wow. ¿Y está en la costa? Sí. Hay unas playas lindísimas también. Ah, wow. Con arena muy fina. Ah, ok.
otra vista de Guantánamo, porque yo pienso en Guantánamo como después de aquí. No es como lo mismo de ir a las playas de La Habana, porque la parte sur de Cuba no es que las playas sean como las de Varadero o las de La Habana o Matanzas. Son lindas las playas, pero hay piedras, hay algunas que no tienen piedras, entonces es bonita porque igual cualquier playa, digamos, con una buena vista es linda. Después con los verdes, los árboles, las palmas. Eso es muy característico y igual le da belleza a esa parte de la playa. Entonces, vamos con la letra de la canción. Podemos aprender un poquito más de la ciudad a través de la canción. Entonces, ¿puedes compartir la primera línea y el significado? Ok. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Ese es el famoso coro, ¿no? Sí, ese es el coro y ahí lo único que está diciendo es una chica de Guantánamo, es una guantanamera. Guajira es un significado a las personas que viven en el campo. A ver, no quiero ofender como que no son civilizados, pero es una guajira porque quizás está descalza o quizás está arando el huerto, esas cosas así, ordeñando la vaca, a eso se le llama guajira, porque hace ese tipo de actividades. Es interesante porque es parecido a una palabra de Puerto Rico que es jíbaro. Jíbaro es casi igual, creo. Jíbaro, guajira, es como... Pero eso suena así para mí. Y yo no sé en República Dominicana, pero me imagino que ellos tienen una palabra así también. Pero es interesante porque es una manera de escribir una persona con un tipo de cultura, ¿no? No es necesariamente donde viven, pero con la cultura de una persona así. Entiendo que no quiere ser ofensiva, ¿no? Porque en Estados Unidos tenemos una frase como hillbilly, sí. Así, pero creo que eso viene de la palabra en Puerto Rico viene de esa palabra de inglés, jíbaro y hillbilly, creo. Entonces, pero no tiene una mala connotación, ¿no? Es como, tú no tienes, no sé, es como, a veces es como no está educado, algo así. Pero entiendo que estamos hablando solamente de alguien que está de ese tipo de persona, de una cultura afuera de la ciudad. Exacto. Aparte para nosotros, por ejemplo, cuando decimos guajira o guajiro, se refiere siempre a las personas que viven en el campo, pero que tienen, por ejemplo, las casas de guano, las casas de madera. Guano es con lo que se hace el techo de la casa, ¿sabes? El techo. Son de madera, viven en zonas rurales, es decir, que no es fácil el acceso de transporte como las guaguas, los carros, esas cosas así. Y en vez de usar los carros, lo que usan son las carretas, las carretillas con los caballos, esas cosas así. Entonces, por eso se le llama guajiro, porque viven más afuera de la ciudad, no viven, como decir, céntricamente, que pueden tener un nivel de vida, por ejemplo, medio o alto. Ok, entonces vamos con la próxima línea. Ok, la próxima línea es: yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crecen las palmas? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Aquí esto es una frase escogida de las poesías de José Martí, un poeta cubano de tantos años atrás, antes de la Revolución. Y él utiliza esta frase como decir, yo soy un hombre que va a ser fiel, que va a ser leal a ti. Es decir, porque él está en realidad enamorado de esta guantanamera. Entonces quiere decir como que está a disposición para ella completamente. Entonces todo este verso viene de un poema de José Martí. Sí. Igual que la parte que dice, y antes de morirme yo quiero echar mis versos del alma. Toda esa parte y las que vienen a continuación son de un poema del poeta José Martí.
es un poeta cubano que estuvo en La Habana, es decir, que nació en La Habana. Wow. Ok, entonces empieza con yo soy un hombre sincero, que simplemente significa que I'm a sincere man. Sí. Soy sincero, es como, eso es mi, no sé, intención, no sé, pero es algo como... Como lealtad. Yo soy ese tipo de hombre. Exacto. Y después de donde crecen las palmas y de donde crece la palma, Exacto. pero son iguales, ¿no? De donde, so from where the palm trees grow, ¿verdad? Exacto. Entonces, él es un hombre de esa parte, ¿no? Y tú estás buscando el nombre de la ciudad. Sí, porque estaba buscando, ya lo encontré ya, porque era una ciudad en Caimito, por eso no me la recordaba, porque es de La Habana, y entonces se llama, dice, José Martí fue un gran admirador del paisaje cubano. Desde la etapa de su niñez, cuando tenía tan solo 9 años, vivió durante varios meses en una zona rural en Caimito de Anabana, en la provincia de Matanza. Y entonces a esa parte es que él se refiere donde crecen las palmas, porque era un pueblo donde había muchas palmas. Cuando dicen la poesía de él, hay una zona que ponen que hay muchas palmas. Es muy típico esa parte, ese pueblo de esa ciudad de Matanza. Y después dice, y antes de morir, so before I die, yo quiero, I want, echar mis versos del alma. Entonces eso es algo poética, ¿no? Entonces, echar mis versos del alma, ¿qué significa eso? Ok, en general, siempre hablando de José Martí, porque aunque la canción fue cantada por Compay Segundo y compuesta también por Compay Segundo, él lo que hizo fue coger versos de la poesía de José Martí. Entonces, como tenemos que hacer referencia a lo que José Martí expresaba, es que él se ponía, por ejemplo, a escribir debajo de las palmas y entonces escribía los versos. Él lo que dice es que quería siempre morir donde él creció, que para él siempre iba a recordar como su niñez, su vida, como su tranquilidad en ese momento. Entonces, por eso dice que los versos son pequeñas frases que te pueden salir de inspiración. Por eso él dice versos del alma. Con su inspiración, él saca afuera lo que quiere decir, lo que quiere expresar, el amor que tenga por alguien o por algo. Y por eso él dice mis versos del alma. Entonces, literalmente es como, I want to get my verses out of my soul, or they're coming from my soul. Pero eso es el significado. Pero el verbo echar, yo sé que es un verbo que se usa en muchas expresiones. Entonces, hay expresiones que se pueden usar como en una conversación, que no son tan dramáticas como ese poema. Pero, ¿cómo se usa echar en otro contexto? Ok, por ejemplo, yo puedo decir, voy a echar un vistazo a lo que estás haciendo. Voy a echar, es como, voy a ver, voy a controlar lo que tú estás haciendo. Voy a echar un vistazo a lo que tú estás haciendo. Eso es una frase que podríamos decir. O, por ejemplo, otro modo que nosotros podemos decir esa palabra, voy a echarle una mano a mi mamá en la cocina. Es como dar una ayuda a mi mamá en la cocina. Entonces, en inglés decimos, I would give her a hand. Give her a hand. Es como, voy a ayudarle, ¿no? Sí. Exacto, pero por ejemplo, en el caso de esta frase que dice José Martí, que canta después Compay Segundo, echar mis versos del alma es como sacar, dar mis versos, regalar mis versos de mi espíritu hacia afuera. Ok. Sí, yo sé que esa es una palabra que tiene otros significados también, entonces sí. Es difícil buscarle un solo significado en específico porque para nosotros, por lo menos en Cuba, tenemos varios modos de utilizarla. Sí, es un verbo que podemos aprender con frases completas, no solamente como echar significa eso, porque depende de contexto, depende de otras palabras alrededor de echar, entonces sí.
Eso es solo en esta canción, esa parte es muy repetido, ¿no? Entonces, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, y se repite, se repite. Repetitiva, sí. La otra parte es: no me pongas en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongas en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Y después repite: yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. A ver, esta parte donde dice no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, él se refiere a que no va a traicionar tus ideales, tu patria, y entonces él dice que no lo pongan en la oscuridad o no lo torturen, porque él no va a morir como un traidor de todas formas. Él es bueno y como bueno, es decir, una persona amable, buena, sincera, y como bueno morirá de cara al sol. Y realmente murió de cara al sol. Es decir, fue una muerte que fue real, como mismo puso en la poesía. Morir de cara al sol era como él iba en su caballo y después que le dispararon, él como se hizo así y murió entonces de cara al sol. Fue como mismo quiso morir. Ah, ok. Se refería a esa parte. Ok, entonces moriré es I will die. So el verbo morir, to die, pero moriré está en el futuro con yo. Entonces yo moriré, pero no tienes que decir yo porque todos sabemos que moriré significa yo. Y I will die with like facing the sun, ¿verdad? Entonces. Sí, exacto. Y antes dice no me pongan en lo oscuro. Entonces, voy a explicar un poquito de eso, porque ese es el verbo poner, ¿sí? Pero es como un mandato. Entonces, no me pongan en lo oscuro es don't put me in the dark, right? Don't put me in the darkness. I want to be in the light, right? So, no me pongan en lo oscuro a morir como un traidor, so to die like a traitor, ¿sí? Exacto. Yo soy bueno y como bueno. So, yo soy bueno. So, we all know that means I'm good, right? I'm a good guy. I'm a good guy. Y como bueno, moriré de cara al sol. Entonces, y como bueno, no es algo que creo que en inglés no podemos traducir eso exactamente así porque significa I am good and like good, pero eso no tiene sentido en español. Es más como, y ¿por qué soy bueno? ¿Por qué soy un buen hombre? O, sí, entonces, como bueno, o like a good man, ¿sí? No solamente Exacto. como bueno, like good. Suena como caveman en inglés, like good. Pero no es así, porque es una manera de explicar, porque estamos en un contexto, ¿no? Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Entonces, I'm good and like a good man, I should die this way, right? I will die this way. Entonces, quería explicar un poquito porque yo sé que a veces se confunden con las expresiones que, no sé, se cortan palabras a veces, entonces, sí. También era como más un deseo que él quería, que él dijo que como persona buena, él va a morir de cara al sol. Es como un deseo también que él quería realizar. Ok, ¿y otra parte de la canción o solamente seguir con Guantanamera? Esa es la parte que recuerdo. No, a ver, yo soy bueno. Después de Guantanamera, es decir, se repite de nuevo Guantanamera, Guantanamera, Guajira, etc. Y después dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Aquí él dice con los pobres de la tierra, es decir, generaliza, es decir, no solamente a Cuba, sino a todo el mundo. Entonces, con los pobres de la tierra significa with the, poor people of the earth, like Exacto. of the land. So basically, everyone, like you said, everyone sort of that is of that class can like relate to. So it's like all the working class people, all the people who are poor like me, everyone is just like, I'm kind of like with them. So it's sort of saying that in a way of like, with everybody else that's just like me in this situation. Exacto.
podemos revisar la próxima que dice, quiero yo mi suerte echar. Ok, esa parte donde él dice, quiero yo mi suerte echar, es que él se siente igual al mismo nivel que los pobres, ¿ok? Y aunque él era una persona rica, porque era rico, de una cultura muy amplia, de padres y familias muy prestigiados, él de todas formas siempre se sintió al mismo nivel de una persona que no tenía nada. Entonces, él dice que quiero yo mi suerte echar, es como quiero como combatir con ustedes, quiero estar con ustedes, quiero ayudarlos a ustedes, y realmente fue así también como hizo. Es decir, no se sintió nunca con grandeza, sino que con igualdad. Y entonces por eso él dice, quiero yo mi suerte echar. La suerte que él tiene es que tenga poder, que tenga dinero, que tenga cultura, y lo mismo quería darle a las personas que no tenían posibilidades. Entonces él daba su suerte a esas personas. Entonces, este otro uso de echar, pero en este sentido creo que significa algo como dar, como Exacto. Quiero dar mi suerte a todos ustedes, sí. Sí, que es lo mismo del otro verso que él decía, quiero echar mis versos del alma. Es decir, él lo dice más como un modo de dar, de ofrecer algo suyo. Ok, ¿y el arroyo de la sierra? Ok, el arroyo es una especie de río, de riachuelo, es como un manantial, ok, un arroyo que va bajando de la sierra, y es lo que se refiere es a la Sierra Maestra, la sierra en Santiago de Cuba, entre Santiago y Granma, y por eso dice de la sierra. El arroyo de la sierra, porque él también estuvo, digamos, en la parte de la sierra, subió a las montañas, combatió también, y se refiere en esta parte a la Sierra Maestra. Y al arroyo se refiere al río. Ok. Y hace una comparación después donde dice, me complace más que el mar. Es decir, que a él le gusta más la montaña de la sierra, donde él encuentra este riachuelo, este río, porque le complace más que ir, por ejemplo, al mar. Le complace más que estar en la playa o estar escuchando las olas del mar. Prefiere el arroyo. Ok. Entonces, como él prefiere estar en las montañas, entonces si eres como mountain ranger, mountainous area, y el mar es, como todos sabemos, el mar es su preferida. Después viene de nuevo Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y dice, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. El leopardo es un animal, es similar to the panther, ¿sabes? El leopardo. Leopard o cheetah. Sí, exacto. Pero no es literalmente lo que dice. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Es como que, es alguien agresivo, tiene posibilidad de estar vestido, de estar abrigado, pero él tiene más que el leopardo porque tiene un buen amigo. Es decir, aunque yo no tenga nada, yo regalo todo lo que yo tenga, pero para mí lo más rico que puede tener una persona es la amistad, la humildad, ¿ok? No el hecho de tener vestidos, de tener lujos, etcétera. Esta parte se refiere más, es como un modo de ver. Tú puedes ser una persona agresiva, fiera, de posibilidades, y puedes tener todo, pero para una persona, es decir, para él era mejor tener una amistad con alguien, ser humano, humilde, que para él ya eso era como tenerlo todo. Entonces, la frase tiene el leopardo un abrigo, ¿eso es como like a fur coat o es como un leopard fur? No, el leopardo es como que al leopardo tú le pongas un abrigo. Literalmente es como que al animal tú le pones algo arriba para que se cubra, como un abrigo. Ah, okay. Y en su monte seco y pardo, so it's like a mountain that's dry and like brownish colored, something like that. So he's just describing, okay. Exacto, y ahí identifica la montaña, siempre hablando sobre las montañas, sobre el paisaje. Okay. Ahí identifica solamente el paisaje. Y dice, yo tengo más que el leopardo, entonces más que es more than, entonces I have more than the cheetah or the leopard.
Sí, because I have a good friend. porque tengo un buen amigo. Okay. Y creo que eso es todo, porque después de eso se repita Guantanamera otra vez y otra vez y otra vez. Esa es toda la parte. Guantanamera. Sí, es interesante porque simplemente hace referencia a la poesía de José Martí. Después pone Guantanamera porque realmente él habla de una chica que es de Guantánamo, que es guajira, y todas las partes que él pone en la poesía, que son siempre de José Martí, pero que él pone en su canción, es referida siempre a montañas, campos, es decir, siempre reflejando los paisajes y visualizando siempre áreas que son para personas que son guajiros o que trabajan la agricultura y viven en áreas con paisaje. Entonces, gracias, Joenia, por compartir esta canción con nosotros, porque eso es algo que yo aprendí también, porque yo no sabía todo esto de la canción y de José Martí, pero vamos a incluir en las notas de este episodio la letra de la canción y el video para todos puedan escucharla. Y también un poquito sobre José Martí, porque yo sé que es un personaje muy importante de Cuba, entonces vamos a incluir todo en las notas de este episodio. Entonces, muchísimas gracias, Joenia. Gracias. Fue un placer para mí también colaborar contigo, hablar sobre esta canción y como esta también muchas cosas que todavía tenemos que compartir siempre de la cultura de Cuba. Y como te dije al inicio, estas son canciones muy antiguas, pero que siguen hoy en día con mucha popularidad y tienen un significado histórico. Por lo tanto, es siempre un placer dar a conocer parte de mi cultura a ustedes. Y son clásicos, sí, los clásicos son buenos, ¿no? Exacto, sí. Gracias, Joenia. Adiós. I hope you enjoyed that conversation with Joenia. I know I learned a lot. I honestly did not know that song was from Cuba because when I heard it in probably in grade school or elementary school, I thought it was from Mexico because everything we learned was from either Mexico or Spain. I didn't even know what Guantanamo Bay was then, in my defense. But I hope you enjoyed that conversation and you learned a lot about Cuba. And again, if you found that hard to follow, make sure you go to our show notes page. There will be a link in the description below, learnspanishconsalsa.com/197. You can get the access to the show notes, and also you can find out how you can get access to transcripts for not just this episode, but all of our episodes, particularly the ones that are in Spanish, because I understand that to really be able to understand spoken Spanish and to improve your listening comprehension, having an accurate transcript is so important. So make sure you check out the show notes page. Again, learnspanishconsalsa.com/197. And if you were inspired by this to learn more about Cuba and Cuban Spanish, I invite you to test out our Cuban Spanish 101 course. You can go to cubanspanish101.com, or again, in the description to this episode, we'll have links to all these resources. We actually will teach you how Spanish is spoken in Cuba, not just the slang, but getting used to the different accents, learning about Cuban culture, and also learning some of the vocabulary that's specific to the island and even different regions of the island. Also, if you are interested in a Cuban Spanish 101 podcast, now we have our Dominican Spanish 101 podcast, so if you're a listener of the show, then you're aware of our Dominican Spanish 101 sort of spinoff that we did with Kessia, and we've got so much great feedback. I know everyone loves that podcast and are looking for another season. We're, talking about it. We're in the works. But something else we were thinking about is, do we want to also offer other podcasts like the Dominican Spanish 101 podcast? So if you're interested in a Cuban Spanish 101 podcast, please comment here on this episode or send us a message at Learn Spanish con Salsa on Instagram. Let us know if this is something that you're interested in, because we are thinking about developing more resources for Cuban Spanish. Joenia is on our team. We've also had Kelly join us, so you heard her on the podcast last week and the week before. So we're really, really interested in providing you with more resources, but we want to know, do you guys really want to hear a Cuban Spanish 101 podcast? So let us know. You can also reach out to us directly. You can send a message to host
at learnspanishconsalsa.com. And you can contact us directly if you want to hear more Cuban Spanish or anything else, any other topic you want to hear, let us know, especially as we gear up for our 200th episode. I don't believe it. I'm going to have to start saying 200. All right. So with that, I hope that something you heard in this episode has helped you go one step closer from Spanish beginner to bilingual. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.